Lleva varios días en la Fundación Didac en Santiago porque le gusta involucrarse en el montaje de sus exposiciones. Su muestra Mirror Ring, al borde del espejo, habla de pinturas enigmáticas que el espectador debe desvelar pegándose casi al cuadro. Imágenes reflejadas como fragmentos de ese otro mundo posible a través de los espejos. Entrevistamos al joven artista bilbaíno residente en Londres, Alain Urrutia. Bienvenido a Espacio de Arte y gracias por sentarte con nosotros. Gracias, Fátima. Vamos a empezar por un cuestionario breve para saber datos biográficos. Juegas con la imagen espejada. Por el cristal de tus obras, ¿qué imagen obtendríamos de ti? Pues de mí creo que, aunque yo hago un trabajo que es bastante oscuro y bastante... Todo el mundo dice, ¿no?, que pinto en blanco y negro, desenfocado, oscuro. No creo que sea una persona que mi trabajo refleje mi personalidad, ¿no? Creo que es una persona que es todo lo contrario a ese trabajo, ¿no? Creo que es una persona positiva y alegre, ¿no? Muy movido, además, inquieto. Sí, pero creo que es natural, ¿no? Yo creo que yo sigo teniendo presente esa curiosidad de encontrar nuevas cosas, entonces al final creo que es lo que refleja mi trabajo y lo que reflejo yo, ¿no? Ya has venido en varias ocasiones por motivos profesionales, conoces bien nuestra tierra, ¿nos podrías citar un lugar especial? Pues a Galicia tengo mucho apego desde muy pequeño, ¿no? Desde hace muchos años que tengo amigos en Galicia que he conocido desde que tenía 14, 15 años. Amigos de Pansón, amigos en Vigo. Rías Baixas, vamos. Sí, pero luego también he coincidido que gente del mundo del arte que he conocido en el ámbito del mundo del arte se han convertido en amigos y al final se han convertido en familia también, ¿no? Entonces luego tengo muchos amigos en Santiago y luego sitios especiales, pues no sé, a mí siempre desde muy joven me ha emocionado siempre, que cada vez que iba siempre me he emocionado con Barro. Sí. También nos emociona a nosotros. Es una vuelta al pasado, ¿no? Esa cápsula del tiempo es maravillosa. Y seguramente que en tu regreso te lleves alguna piedra especial, por ejemplo, un trozo de granito para tu colección de piritas. Pues siempre me llevo cosas, pero siempre es verdad que lo que me llevo es la acogida de la gente, la comida, el recuerdo de la comida, ¿no? Y siempre que vuelvo me siento como volviendo a casa, ¿no? Y siempre digo, me apetece venir a Galicia y comer bien, ¿no? ¿Has padecido con alguna obra de arte alguna vez el síndrome de Stendhal? Pues no lo diría, no creo que haya llegado ese momento, ¿no? Sí que es verdad que hay con obras a las que tenemos un apego especial, con las que sufrimos en el proceso de hacerlas, de crearlas, y sufrimos en el momento que se pierden, ¿no? Cuando se escapa de nuestras manos. Pero no he tenido no creo que lo haya sufrido. Tú que has hecho magia en el pasado, ¿a quién harías desaparecer de un plumazo? Pues yo que he hecho magia en el pasado, creo que el mago, más que pensar en desaparecer, siempre piensa en desaparecer para volver a aparecer, entonces no haría desaparecer a nadie. O sea, porque no tiene el mago no tiene intención de que algo desaparezca. Siempre, si piensas en un mago, siempre desaparece para que luego vuelva a aparecer, ¿no? Entonces me parece que no tiene sentido hacer desaparecer a nadie cuando luego tienes que hacerlo aparecer otra vez, ¿no? Bueno, yo creo que hay bastante más de uno que sobraba, pero bueno, tú has pasado estancias fuera, en Nueva York, en China, ahora estás en Londres, ¿un destino por conocer y qué te apetecería? Pues todo lugar en el que no he estado creo que es un lugar al que ir, pero siempre que he estado en sitios ha sido siempre en relación al trabajo, entonces espero que el trabajo me lleve, proyectos, exposiciones me lleven a otros sitios en el mundo, ¿no? Sí que es verdad que llevo ya 4 años en Londres y mi intención es desplazarme a algún otro sitio, ¿no? Entonces sí que tengo lugares ya planeados para moverme.
de momento nosotros nos quedamos en Londres, porque precisamente de esta ciudad sale la serie de la que hoy partimos, aquí expuesta en Santiago, Mirror Ring, el borde del espejo, y realmente es que nos invitas a meternos en el cuento de Lewis Carroll. Sí, pues la verdad es que la exposición que se presenta en DIDAC este año, o en esta ocasión en la que expongo yo, es un trabajo que vengo realizando en los últimos meses, ¿no? Es un trabajo que nace de unos cuadros que preparé para la feria Art Brussels que me representaba allí Casado Santa Pau. Y allí trabajaba con imágenes creadas a través de espejos, ¿no? De ahí, cuando David Barro me invita a participar en la exposición en DIDAC, y me plantea la posibilidad de una itinerancia de DIDAC a Lisboa, al espacio Appleton Square, yo me planteo que quiero hacer una exposición que mute en esa itinerancia, ¿no? Quiero hacer una exposición que cuando viaje a Lisboa se cambie de alguna manera, ¿no? Entonces parto a hacer imágenes espejadas en las que cuando viaje la exposición a Lisboa las imágenes se giren 180 grados y entonces la exposición de Lisboa se convierte en el reflejo de la exposición de Galicia. Entonces sí que la referencia clara es Carroll, el libro de Alicia a través del espejo, porque desde muy pequeño, cuando leí el libro, a mí me fascinó, ¿no? Me fascinó ese poder imaginar que dentro de un espejo, el reflejo que se ve dentro de un espejo es el reflejo de este mundo, pero en otro mundo. Entonces solo tendríamos que pensar que cada espejo está reflejando un fragmento de ese mismo mundo, ¿no? O de tu personalidad, por ejemplo. Tú muchas veces utilizas tus manos más que tu imagen, y lo vemos aquí en la muestra, es tu mano. Sí, sí que tengo un cierto apego a las manos, ¿no? Y es verdad que antes hablabas, ¿no?, de la magia, y yo que vengo del mundo de la magia, yo era ilusionista. Cuando se estudia la magia, se estudia siempre o antiguamente se estudiaba a través de libros, ¿no? No había internet, era VHS y libros. Entonces, todas esas imágenes en las que se explicaban los juegos de magia hacían siempre referencia a las manos, ¿no? Entonces, para mí las manos siempre han sido un modo de expresión como ilusionista, y en otro caso siempre las tenía como referencia a la hora de estudiar magia, ¿no? Sí, bueno, manos, muchas veces cara, rostros o piernas, que muchas veces aparecen velados, como por ejemplo ahora tenemos en imagen esta mujer de la que carece de rostro. Sí, esa es cuando hablaba hace un tiempo con David Barro, ¿no? Hablaba de la pintura que yo hago, hablamos en términos de retrato, ¿no? Yo no me considero un pintor de retrato, ¿no? Mucha gente me dice, ¿pintas retratos? Bueno, porque aquí en la exposición vemos dos rostros. Sí, pero son rostros, pero no son rostros que en realidad no está mostrando, no hablan de una persona, es mucho más general, ¿no? O sea, se utiliza el rostro como se podría utilizar un florero, ¿no? Me refiero que es un jarrón o un paisaje. Es una excusa para empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Entonces utilizo el rostro, y muchas veces por eso lo cancelo, ¿no? Porque el hecho de ocultar algo hace que se hable muchas veces más que cuando algo se muestra, ¿no? Y creo que me interesa eso, ¿no? El hablar en términos de ocultación para hablar del tema, ¿no? Para mostrar. El hecho de ocultar hace que se muestre. Otra característica tuya que tenemos aquí en pantalla, aquí el éxtasis de Santa Teresa, es que recoges muchas veces imágenes icónicas de la historia del arte, véase una Piedad, en la exposición actual una imagen de Brancusi, para hablar, lo que estabas comentando hace un rato, de otros temas. Sí, yo siempre parto, mi trabajo en general parte de imágenes que ya existen, en las que yo me las apropio, y usando diferentes técnicas como puede ser el reencuadre, el desenfoque, combinando diferentes imágenes, intento cambiar
intento borrar la propia historia de la imagen y crear nuevas historias o añadirles una nueva historia, ¿no? Entonces, en cualquier caso siempre se trata de encaminar una nueva lectura y que luego el espectador sea el que termine de cerrar la lectura, ¿no? No se trata de coger imágenes y pintarlas porque sí, siempre hay una razón para que cada imagen tenga un porqué dentro de un proyecto, ¿no? En esta muestra el espectador tiene que estar muy activo y sobre todo romper con la tradición de mirar un cuadro de lejos. Tiene que acercarse de manera expresa porque la obra es diminuta. No corría el peligro de perderse en el espacio, en un espacio tan amplio. Creo que sí que podemos pensar a priori que una obra pequeña en un espacio grande, amplio, puede quedar perdida, pero en realidad cambia la forma de caminar la exposición. Es lo que yo pretendía con esta exposición, ¿no? Es algo que intento siempre, ¿no? Que las exposiciones se caminen y que el espectador dedique un tiempo a la propia exposición, ¿no? En este caso lo que sucede es que la obra es tan pequeña que se ven como manchas en la pared. Lo que el espectador tiene que hacer es caminar la exposición y acercarse para poder ver la imagen. Desde lejos es imperceptible. Entonces, y de cerca casi es un hiperrealismo porque es muy detallista, muy minucioso. Es detallista, pero yo creo que sucede al revés, ¿no? Cuando la ves desde lejos es cuando piensas que puede ser fotografía y cuando te acercas es cuando dices, ah, es pintura. Sí, muy bien. Creo que es una pintura que en fotografía, por ejemplo, parece fotográfica, pero luego cuando estás en directo se aprecia que es pintura y de hecho intento evidenciar, ¿no? La pintura. Sí, se ve y de mucha calidad técnica. Una persona que ha visto tu obra, la ha seguido durante mucho tiempo, es el comisario David Barro, y esto es lo que opina. Bueno, Alen Urrutia es uno de los artistas, de los representantes de la pintura española contemporánea más conocidos, ¿no? Y más importantes de su generación. Tuve la suerte de conocerlo una vez que fui comisario de las becas Injuven en el año 2008. En todo momento vi mucho talento en su obra, pero realmente lo que luego descubrí fue mucho trabajo, mucho oficio y una manera de superarse a sí mismo a partir de trabajar un tipo de pintura complicada, en el sentido que muchos autores contemporáneos han trabajado un tipo de pintura, llamémosle, de trabajo, un proceso de buscar lo irrepresentable en la manera de pintar, trabajando una figuración diluida, con una gama cromática de grises, de negros, y como puede ser artistas como Luc Tuymans, como pueden ser artistas como Sasnal o como Michael Borremans, que realmente dejaron el pabellón muy alto para ese tipo de pintura, pero realmente Alen Urrutia consiguió, como buen artista que es, pues llevarlo a su propio terreno y trabajar un lenguaje muy personal, ese tipo de desarrollo formal, ¿no? Ha conseguido también trabajar el espacio expositivo, que es algo que normalmente está reñido con muchos pintores, pero en este caso pues las obras son casi como, diríamos, como signos de puntuación que van salteados en el espacio y que generan una relación con el espectador, una manera de atender a la recepción y a la ciencia de comportamiento del espectador en el espacio, pues que hace que la pintura pueda tener unas lecturas diferentes dependiendo de esos tiempos, ¿no? Más allá de los propios tiempos que genera el propio proceso de la pintura. Muchísimas gracias a David. Hablaba de trabajar el espacio expositivo. Es que de hecho ya llevas instalados unos días porque querías estar a pie de montaje cuando te podían mandar, y de hecho te lo mandaron, ¿no?, las dimensiones del espacio, pero tú tenías que estar obligatoriamente ahí. Sí, sí que es verdad que me gusta trabajar de esa manera, ¿no? Venir al espacio si se me permite y puedo por el sitio en el que sea, ¿no? Galicia es un sitio al final que es accesible para mí, es por cercanía. Al que vengo, vi el espacio cuando se inauguró Didac
Entonces ya empiezas a pensar el proyecto específicamente para el lugar. En el caso que dices, ¿no? Se te puede enviar un plano, se te pueden enviar fotografías del lugar, pero siempre es interesante para mí adelantar el viaje un poco antes de la inauguración, caminar el espacio, ver el espacio e instalar en el espacio. Yo considero que la obra se finaliza cuando está instalada, ¿no? Y sí que es verdad, ¿no? David comenta que muchas veces la instalación o el montaje está reñido con muchos pintores. En mi caso creo que para mí un cuadro no está terminado hasta que no esté instalado. Entonces creo que es importante venir y más que nada, como decía David, por el hecho de que en la manera en la que se monta la exposición varía la lectura que el espectador pueda realizar, ¿no? O sea que en Appleton también estarás presente. Sí, si el tiempo me lo permite y puedo estar, estaré. Sí. Una exposición con semejanzas con la anterior, una muestra anterior, 20 minutos de pensamiento abstracto, pero allí incluso los ritmos y las melodías eran otros. Por ejemplo, los títulos aludían a piezas de Beethoven. Sí, pues en ese caso lo que sucedía es que todos esos cuadros que presentaba, ¿no? en la Galería Casa Santa Pau, con la exposición 20 minutos de pensamiento abstracto, los cuadros estaban pintados escuchando música de Beethoven. En este caso, por ejemplo, al contrario, he estado escuchando música de Bach, pero no me apetecía volver a repetir la misma fórmula en las dos exposiciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, sí que los únicos cuadros que están pintados con otro tipo de música son los dos gemelos que hay, que es una de las imágenes que es rara dentro de la exposición, porque toda la exposición habla del espejo y de las imágenes espejadas, y hay dos que en realidad no son un espejo, sino que son dos gemelos idénticos, dos gemelos hijos de una amiga de Londres, y uno casualmente se llama Miles y el otro se llama Luis. Entonces, en ese caso, cuando pintaba a Miles, escuchaba a Miles Davis, y cuando pintaba a Luis, escuchaba a Louis Armstrong. Sí. No lo sé. Para mí la música tiene siempre que ver, está muy relacionada con mi pintura, pero no siempre lo evidencio de aquella manera, ¿no? Y no siempre el formato es pequeñito. Por ejemplo, en otra muestra colectiva que hizo David en el MAC, te llevó y ya el formato era todo lo opuesto a esto, era a gran escala y con unos temas más duros que ahora. Sí, en ese caso no podría decir que el tamaño era mucho más grande, sí que lo era, pero había dos cuadros. Un cuadro era tan pequeño como los que tenemos ahora en Didac, y el otro era muy grande. Era una forma de buscar otro caminar dentro de la exposición, ¿no? Y es lo mismo que en la exposición Tierra y Cemento de este verano pasado en Santander, en la Galería Juan Silió, el caminar se da con cuadros grandes, ¿no? Y esos cuadros funcionan casi de telón, en vez de ser puntos pequeños en la pared en los que el espectador se tiene que centrar y parar a ver. Esos casi funcionan como un caminar dentro de un paisaje, ¿no? Entonces es un paisaje en el que te vas adentrando y vas encontrando diferentes elementos, ¿no? Siempre planteo, tanto en la exposición en Madrid, 20 minutos de pensamiento abstracto, en la exposición en Santander, Tierra y Cemento, planteo ese caminar la exposición e intentar entender cómo el espectador camina y entiende la exposición en su caminar, ¿no? Y en ese caminar podemos encontrar imágenes turbulentas que nos hablan de acontecimientos mundiales que nos perturban y sobre todo conocemos a través de los medios de comunicación. Supongo que sí que eso está relacionado directamente con nuestro entorno, el entorno en el que vivimos, ¿no? No es que yo busque esas imágenes para representar la actualidad o el momento que nos ha tocado vivir, sino que en realidad los propios medios nos dais esas imágenes, ¿no? Nosotros lo que hacemos es consumirlas. Yo lo que intento es redirigirlas, resituarlas y otorgarles otra lectura a esas imágenes. No es que yo diga utilizo una imagen
que ya tiene una carga violenta y para representar violencia. Muchas veces lo haría al revés, ¿no? Buscaría esa imagen violenta para representar todo lo contrario, ¿no? Y en por ejemplo, esa exposición que hablabas de David en Coruña, en A Coruña, la imagen, el cuadro grande representaba unas manos agarrando la mandíbula de un perro, ¿no? Y el cuadro pequeño representa una mano de un hombre agarrando la cara, el rostro de una mujer. En el primer acercamiento a los cuadros hacemos una lectura totalmente errónea y esa era la intención, ¿no? Que el espectador pensase que era una imagen violenta, esa imagen del perro, y que la imagen de la mano agarrando a la mujer era mucho más calmada, ¿no? Pero en realidad era todo lo contrario. El hecho de invadir el espacio personal de alguien y agarrar la mano de otra persona es un acto violento. En el mismo caso que agarrar la mano de un perro, se supone ya que tienes que ser una persona muy cercana a ese perro o que tienes un domador, un veterinario, sí, porque no nadie agarraría, claro, no. eso es, ¿no? Nadie agarraría. Entonces esa imagen que en realidad es violenta no es tan violenta. Y esa imagen que en realidad parece mucho más pausada, mucho más contenida, no lo es, ¿no? Entonces ese error de lectura es lo que me interesaba en ese caso. Llevas 2 años instalado en Londres y 4, y se aprecia pues en alguna imagen, por ejemplo, ahora que tenemos en pantalla un bibelot o esta cerámica típica inglesa, porque bueno, este trabajo sale de allí, ¿no? ¿Qué te ha aportado Londres en tu trayectoria? Londres, como cualquier lugar nuevo al que vas, aporta lo primero incomodidad. Y digo incomodidad porque considero que después de haber estado en muchos sitios haciendo proyectos y aunque no hayan sido tantas estancias tan largas, considero Londres, y cualquiera que haya estado viviendo en Londres lo sabe, es una de las ciudades más difíciles del mundo, ¿no? Es una ciudad en la que es muy fácil encontrarse solo, es difícil encontrar tu propio lugar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me ha sucedido? Que el hecho de estar incómodo, y de hecho creo que sigo siempre buscando eso, no persigo eso, la incomodidad, ¿no? Te hace replantearte quién eres, te hace replantearte qué es lo que haces, te hace replantearte tu propio trabajo. Entonces, ese replantearte genera siempre cambios en la obra y eso creo que es algo positivo, ¿no? Muchos de esos cambios serán imperceptibles para el espectador, pero para mí sí que hay un cambio en mi trabajo, ¿no? Sí. Muchas veces desde temática hasta puede darse en los formatos o puede darse en el modo en el que instalo las exposiciones, ¿no? Este tipo de exposición o proyecto que traigo a Didac, a Santiago de Compostela, no hubiese sido posible sin haber pasado estos 4 años en Londres, ¿no? Sí, y muchas veces estos nuevos proyectos recogen imágenes antiguas, de trabajos anteriores. ¿De aquí, de alguna de estas imágenes, podrá salir un proyecto nuevo? Pues sí que parto siempre de análisis, o de un análisis de proyectos anteriores, porque considero que los proyectos es un enlace de proyectos que van encadenados y que es un eterno trabajar, ¿no? No es terminas un proyecto y luego el siguiente proyecto es totalmente diferente. En mi caso, de proyecto a proyecto hay un cambio, hay un salto, no tanto cualitativo, pero sí formal, ¿no? Hay un cambio formal o un cambio conceptual. Entonces, en ese cambio que se da, yo necesito de hacer un análisis de todo lo anterior, y para ese cambio que se dará en los próximos años haré un análisis también de esta exposición, como de todas las que vayan surgiendo en los próximos... Bueno, ha habido una muy significativa en el Guggenheim de Bilbao, no todos los artistas jóvenes lo consiguen. ¿Ha habido un antes y un después de esa muestra? Pues obviamente lo ha habido, no hay discusión a eso, nadie puede decir no, la vida no me ha cambiado. No ha habido un cambio sustancial, pero sí que es verdad que el cambio se da de alguna manera en cómo mucha gente te percibe, ¿no? Mucha gente, yo siendo de Bilbao, mucha gente empieza a considerarte artista una vez has entrado en el Museo Guggenheim, ¿no?
una vez que tienes una obra en el Museo Guggenheim, y encima no era una obra pequeña, era una obra de 4,5 metros por 11 metros, en un pasillo también había el caminar, ¿no? En esta exposición también era un caminar con una obra muy grande al lado, ¿no? Sí, obviamente considero que había un cambio. Sí. Bueno, cambios, ya no nos queda más tiempo. Alain, ha sido un lujo y sobre todo terminamos, pero con esto es una maravilla, que se edite ya no un catálogo de tu obra, de un artista tan joven, sino un libro. Sí. Y ahora la entrevista de David conseguiremos verla en la revista Dardo. Y sí. Gracias por estar con nosotros, ojalá que presentes más proyectos aquí. Muchísimas gracias, encantado. Sí. Un artista que explora nuevos territorios, ya sea a través de los espejos o con la imagen del doble. Un tema que ya vimos en el barroco, en el siglo XIX, que Alain revisita, pero con una nueva mirada. Un trabajo sumamente interesante que tienen que ver muy de cerca, si no pierden totalmente el contenido y merece la pena. Didac, Santiago de Compostela. Muchísimas gracias.